Catherine. Como les digo, yo trabajé netamente en lo que es el Excel que me compartió la profe Catherine y también en base al el PDF en el cual estaba el caso del ejercicio. Bueno, si ustedes por ahí pueden estar mirando lo que es el caso en su PDF, en el original que tienen, entonces para que me puedan seguir en base a los datos que yo extraje de ese PDF, ¿sí? Sí, profe. Bueno, TPF Dale. sería este proyecto hidroeléctrico del Porvenir, ¿verdad? a ver, Sí, voy a Pablo, compartir. sí. A ver, un segundito. Voy a dejar de compartir el Excel y voy a compartir con ustedes el PDF. Un segundito, por favor. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Este es lo que compartió conmigo la profe Catherine. Proyecto hidroeléctrico del Porvenir. Y empieza a hacer la introducción en base al proyecto. Acá en el primer párrafo no tenemos nada importante. Empieza a hablar de lo que es. Acá también en la industria de la energía eléctrica también va explicando cosas nada más. Acá también hace otras consideraciones que la demanda de energía eléctrica ha experimentado una tasa de crecimiento promedio de 6% anual en la década de los 90. Acá hay un cuadro donde explica el crecimiento en la década de los 90. Luego, acá sí ya tenemos ya un dato que los planes de expansión del ICE, que creo que es el ente regulador de energía de Costa Rica, dice que va a tener un incremento promedio de demanda anual del 5,4% hasta el año 2016. Esto yo lo tomé como un incremento en la demanda que va a estar recibiendo el consumo energético que va a estar proveyendo esta planta de energía Porvenir a esta institución que es la reguladora de energía de Costa Rica. Es decir, que se va a estar teniendo un incremento anual del 5,4% hasta el año 2016, que es casi el horizonte del proyecto que se está planteando. Luego también dice que el ICE pagaba un costo de 0,053 dólares por kilovatios. Esto es lo que pagaba. Este está como dato, pero tampoco lo vamos a utilizar. Esto es lo que pagaba el ICE. ¿Sí? Luego también hay otras consideraciones que tampoco lo vamos a tomar como dato. Acá también otros datos que tampoco lo vamos a tomar como datos. Vamos. La energía hidroeléctrica, habla de la hacienda, donde va a estar asentado lo que es la central hidroeléctrica. Hacer una pequeña historia aquí. Y luego ya nos vamos a lo que es el proyecto en sí. Acá ya tenemos también otros datos. Dice que el ICE está pagando un precio de 5,0559 dólares por kilovatios en el año 2000. Y este es el precio que negoció con
el proyecto El Porvenir. O sea, esto es lo que se va a estar abonando a la hidroeléctrica que se va a construir por cada kilowatt hora. Yo les estoy mostrando eso para que ustedes tengan idea de dónde yo saqué los datos que después les voy a mostrar en la planilla Excel. Luego nos habla de las obras civiles. Las obras civiles nos detalla todas las inversiones que se va a hacer. Nos dice los metros cuadrados y acá estos, dice el costo de obras civiles, $1.000.000. Esto que es la toma de agua de la represa, todo esto son obras civiles, es decir, lo que se va a estar invirtiendo en activos fijos, en propiedad, planta y equipo. Acá todos estos montos después se resumen abajo. Acá también tenemos para conectarse a la red nacional, una subestación, también son inversiones en activos fijos. El costo de diseño es 3% del total del proyecto. Esto también hay un resumen ahí abajo. Le estoy mostrando nada más para saber dónde sale. También el capital de trabajo que se va a invertir en el primer año. Y luego acá un dato importante. El equipo y las obras civiles se depreciarán totalmente en línea recta en los 15 años de operación comercial de la planta. Es decir, que toda esa inversión que se está haciendo en propiedad, planta y equipo se va a depreciar en 15 años y en línea recta. ¿Qué significa en línea recta? Que se va a estar depreciando la misma cantidad año tras año. Y acá también me da un dato que el valor residual de mercado que los inversionistas estiman es de $1.200.000 netos. Es decir, que de todo lo invertido en propiedad, planta y equipo, ellos estiman que va a quedar un valor residual de $1.200.000. Es decir, que si se gastó $8 millones, esto es lo que va a quedar como valor residual al término de la vida útil del proyecto, que es 15 años. Es decir, esto es lo que ellos suponen que van a recuperar de todos los activos que invirtieron. Luego tenemos acá los gestores del proyecto, que el monto total de las inversiones podría aumentar o disminuir hasta un 5% o bien aumentar un 10%. Son datos también que no los consideré necesario como datos. Ustedes después me pueden corregir esto. Luego dice que el promedio anual de kilovatios a ser vendidos por el proyecto es de 40.138.320 kilowatt hora. Es lo que se va a estar vendiendo anualmente en el primer año. Acuérdense que tenemos que también allá arriba habían dicho que hay un crecimiento promedio de 5,4% anual. Bueno. Profe, te voy a interrumpir ahí. Sí, interrumpime nomás. Viste que ahí dice que a lo largo del proyecto vamos a vender eso. Sí, Entonces, vos tenés que sumarle el 5,4% a los siguientes años. exactamente, así mismo. Este es el primer año. Este es lo que con el cual se va a arrancar, digamos. Ya, Y luego porque viste va que a ir aumentando. no es muy específico ahí para interpretar de esa manera. Exactamente. Yo le estoy mostrando nomás los datos. Después cuando miremos ahora la planilla Excel, ahí se le va a ir aclarando un poquito más las cosas y también le surjan otras preguntas también, ¿verdad? Que vamos a tratar de ir eh, respondiendo. Ok. Ok. Bueno, luego está acá, finalmente para el buen desempeño de la planta, que va a trabajar las 24 horas, se estiman los sueldos. A los técnicos, $125.000 al año, gastos de operación, $35.180 al año. Luego tenemos el derecho de utilización de agua,
$10.000 anuales. Y también nos indica el impuesto sobre la renta del 30%. Esto lo vamos a calcular después si eventualmente hay utilidad. Y luego ya nos habla de lo que es el financiamiento. Van a hacer un préstamo de $5 millones a una tasa del 10% anual a un plazo de 10 años. Y con amortizaciones de $1 millón anuales a partir del sexto año. Es decir, que nos dan 5 años de gracia. En esos 5 años de gracia lo que vamos a estar pagando es solamente los intereses que generan este préstamo de 5 millones. Y a partir del sexto año vamos a estar abonando el interés más el capital. Y después nos dice que el resto del financiamiento va a ser con recursos propios. Es decir, que si la inversión total es de 8 millones y algo que tenemos más abajo, entonces la diferencia lo van a estar aportando los dueños. Bueno, y después habla acá que el señor Reyes, que es me supongo que el dueño, dice que recibió información financiera a los efectos de saber el costo del capital que ellos van a estar invirtiendo. Acuérdense que todo dinero tiene su costo. Si yo hago un préstamo del banco, el costo del dinero es el interés. Si yo estoy invirtiendo dinero en una empresa, ese dinero también tiene un costo, es decir, algo que yo estoy esperando que ese dinero que invierto me tenga que redituar en un porcentaje. Y normalmente se hacen ciertos cálculos para saber cuánto más o menos es lo que tiene que redituar ese capital que yo estoy invirtiendo en un proyecto. Y hay toda una serie de fórmulas que se puede obtener en base a estos datos que acá nos da. Por ejemplo, la tasa libre de riesgo. Y nos habla, ¿verdad?, de los bonos del tesoro, ¿verdad?, a 10 años de plazo, que es 5,1%. Me habla también del riesgo país, que es 4,9%. Todo esto yo puedo utilizar a los efectos de sacar la tasa de exigencia de los accionistas en base al capital que ellos están invirtiendo. Esto, para calcular en base a esto, hay todas unas fórmulas que hay que utilizar. Pero acá el ejercicio nos facilita que dice, uno de los dueños opina que lo mejor sería utilizar la tasa para los recursos propios del 15% en dólares de los Estados Unidos, la cual sería similar a la tasa requerida por los inversionistas en Costa Rica para este tipo de proyectos. Acá entonces uno de los dueños dice, bueno, vamos a utilizar el 15% de lo que nosotros queremos que nuestro capital nos devuelva, que es lo que dice que es la tasa de retorno que los dueños esperan en base a este tipo de proyectos en Costa Rica. Este vamos a utilizarlo también después. Bueno, en caso de tomar una decisión afirmativa sobre la realización del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos nosotros las inversiones. Acá nos hace digamos, un resumen de las obras civiles, construcción de la toma, construcción del canal, tuberías de presión, generadores, casa de máquinas, subestación y diseño de la planta también. Y acá tenemos el total de la inversión en activos fijos o también propiedad, planta y equipo. Y también la inversión necesaria de capital de trabajo en el primer año. Es decir que lo que se va a invertir en este proyecto es $8.041.365. Acuérdense que se había dicho que iban a tomar un préstamo de $5 millones. Es decir que la diferencia, o sea, $3.041.365 es lo que van a aportar los dueños. Dicho esto, voy a dejar de compartir esto. Yo no sé si ustedes tienen los mismos datos, entonces para mirar el Excel. Sí, los mismos, bro. Perfecto.
Entonces dejo de compartir esto y voy a compartir el Excel. Ok. Aquí ya tenemos el Excel. Lo que yo hice, tomé los datos en base al cuadro que acá que tenemos acá, el cuadro de inversiones, luego tenemos acá. Y acá se replica las inversiones que aparece en el PDF. Las obras civiles, construcción de la toma, etcétera, etcétera. Total de inversión fija, 7.963.365. Yo le hice acá una suma a los efectos de corroborar lo que decía los datos en el PDF. Capital de trabajo, $75.000. Total de la inversión, 8.041.365. Acá ya tenemos ya el total de la inversión que vamos a hacer. Luego también esta planilla traía para otros gastos, sueldos y prestaciones. Lo saqué también del PDF, que es $125.000. Gastos operativos, 35.180. Pago de derechos por la utilización de agua, que era $10.000. En el PDF también me decía que la tasa de interés del préstamo de $5 millones que yo voy a sacar es del 10%. El impuesto sobre la renta me había dicho que es el 30%. El horizonte del proyecto me dice que es 15 años. ¿Sí? Y también me había dicho de que ellos querían que su capital invertido tengan un retorno del 15%, que había dicho ese señor a lo último, que es el promedio que está retornando el capital invertido en Costa Rica en ese tipo de proyectos. Todo esto yo lo traje del PDF. Hasta acá, algo que no les quedó claro en la extracción de lo que son los datos. Yo fui No, profe, súper. intentando, yo fui intentando cargar lo mismo, profe, y no me da lo mismo nomás en tu suma de total inversión, por ejemplo, no sé, un poco de Profe, vos arriba. sabés que yo, por ejemplo, sumé el tema de la inversión hasta la subestación, ¿verdad? Porque creo que la suma de todo eso es de donde sacamos el 3%, ¿verdad? Sí, yo tomé Y esto. Yo vos, tomé vos esto saca, yo, literal, yo literal tomé lo que del dice el PDF, ¿verdad? Sí, literal porque lo que dice el PDF. realmente al hacer la suma y al menos yo Es hice el 3%, diferente, no es me diferente. sale el mismo monto. No, no sale. Pero, pero copié igual, así como vos pusiste del trabajo, por lo que son los datos que ya da el problema, ¿verdad? Sí, Entonces se supone que deberíamos de usar eso. Simplemente eso quería aclarar contigo. exactamente, así mismo también yo pensé. Entonces, yo también hice ese cálculo del 3% y no me dio, que no es 3% de ese 234, 215. Y tomé lo que dice el PDF para seguir con lo que dice los datos, ¿verdad? Me Súper, Profe, parece. te profe, quería contar, gracias. ahora Sí, más, yo fui el que metió mal ahí en construcción del canal, metí 918 y era 910 nomás. Ahí ya exacto. me coincidió con tu suma. Ah, genial, genial. Perfecto. Luego tenemos otros datos. Tenemos acá el valor residual. Acuérdense que el valor residual es lo que queda de un proyecto de inversión, o sea, de los activos que utiliza un proyecto de inversión al finalizar su vida útil. Es decir, esta es la inversión fija que se va a tener y lo que dice es que después de los 15 años que termina la vida útil del proyecto va a quedar $1.200.000. Es decir, que ese es el valor residual que va a quedar. ¿Sí? Luego acá tenemos la tasa de crecimiento que habíamos tenido, que es el 5,4% anual. La tasa de inflación, en ningún lugar encontré tasa de inflación. No le puse. Dejé, Dentro del PDF no está. no está. No está, ya le Entonces, habíamos inclusive preguntado a la profe y nos dijo que no tengamos en cuenta. perfecto, genial. Yo dejé en blanco eso. Lo dejamos así. Luego tenemos el pago promedio de dólares por kilowatt hora.
que tenemos también, que es 0,0559 por kilowatts. Y dice que la cantidad de kilowatts vendibles es 40.131.320. Entonces, para saber los ingresos que voy a tener yo en mi primer periodo, lo que hice fue multiplicar el costo promedio de kilowatts por la cantidad de kilowatts que se va a vender. Y me da 2.243.730. Si ustedes se fijan, no sé si están viendo acá la fórmula. Ahí. Sí, profe. Pago promedio por la cantidad de kilowatts vendidos. Y tenemos acá lo que es el ingreso del primer año. ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos el ingreso del primer año. Y vamos a empezar ya a construir lo que es acá nuestro cuadro de ingresos. Lo que hice primeramente es estirar el ingreso del primer año de este cuadro que está acá, de otros datos. Lo que hice fue estirar. Si ustedes se fijan acá la fórmula, estoy estirando de C31, que es el ingreso del primer año. Luego, para ir proyectando los ingresos de los siguientes años, voy a utilizar lo que es la tasa de crecimiento, que es el 5,4%. Lo que hago es multiplicar este ingreso del primer año por 5,4 más 1. ¿Sí? Perdón, 1 más esta tasa de crecimiento. Acá le voy a poner la fórmula. Este es el ingreso del primer año multiplicado por 1 más 5,4%. Porque entienden acá esta tasa de crecimiento que estamos aplicando, esta fórmula. Sí, profe. El 1 significa que es este valor al empezar. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Como es un crecimiento anual, iba creciendo cada año en base al año anterior y siempre a la misma tasa, que es 5,4%. Va creciendo hasta finalizar al año 15. Esto en base a los datos que tenemos, y lo que estamos obteniendo acá son nuestros ingresos desde el año 1 hasta el año 15, que es la vida útil de nuestro proyecto. Luego tenemos lo que son otros gastos. Y otros gastos es solamente estirar lo que tenemos acá como datos. Sueldos y prestaciones, $125.000. Gastos operativos, 35.180. Pago de derechos, 10.000. Lo que hice acá es estirar nada más estos datos de acá. Siempre estamos hablando del primer año. Luego, había que calcular lo que es la depreciación de los activos fijos. Depreciación de los activos fijos. Nos había dicho de que la depreciación es en línea recta durante toda la vida útil del proyecto. En línea recta significa de que se deprecia el mismo monto cada año. Es decir, desde el año 1 hasta el año 15. A mí me salió diferente. Te voy a explicar. Nosotros tenemos la inversión fija de 7.966.035. Esa es la inversión fija que tenemos, es decir, lo que vamos a depreciar. Pero acá nos dice que hay un valor residual de 1.200.000. Es decir, que de este 7.966.365 va a quedar un valor residual de 1.200.000. Entonces, para que yo pueda depreciar, lo que tengo que hacer es esta inversión total en activos fijos, restarle este 1.200.000.
porque esto va a quedar al final del periodo. Lo que hago es este menos este, y ese resultado es lo que voy a dividir entre 15. Acá le voy a marcar la fórmula. ¿Se dan cuenta? Es inversión fija en activos menos el valor residual. Y luego ese monto que queda dividido entre 15, que es la vida útil del proyecto. Es lo que se va a estar depreciando en forma anual la inversión en activos fijos. ¿Se entendió? Sí, en la contabilidad se calcula así también. Sí, profe. Así mismo se calcula. Nosotros incluso tenemos una ley que dice, ¿verdad?, el valor residual de los vehículos es 20%. Entonces, cuando yo El compro valor un original. vehículo, sí, cuando yo compro un vehículo por 100 millones, le resto el 20%, queda 80 millones y eso es lo que yo voy depreciando cada año. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Sí, y profe. esta es la depreciación que yo voy a tener en forma anual de los activos fijos. ¿Y qué hice acá? Lo que hice fue acá hacer una suma de la columna. Entonces, acá tenemos la sumatoria de los otros gastos y hay otros gastos. Tengo acá utilidad antes de intereses y impuestos. La fórmula se replica para cada año. Cuenta acá. Si hubiese habido inflación, perdón, acá ya le calculé, le agregué a la fórmula, si es que eventualmente nosotros le cargábamos el porcentaje de inflación aquí. Pero como no hay inflación, entonces nuestros gastos son los mismos para cada año. ¿Se dan cuenta? Bueno, cada año tenemos una utilidad antes de impuestos e intereses diferente. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos son diferentes. Nuestros ingresos van creciendo cada año en base a la tasa de crecimiento y nuestros gastos se mantienen estables. ¿Por qué? Porque no tenemos tasa de inflación. Y acá tenemos lo que es utilidad antes de intereses e impuestos. Bueno, ahora lo que tenemos que calcular es los intereses. Los intereses vamos a calcular en base al préstamo que vamos a hacer. Y el préstamo nosotros sabemos que es 5 millones al inicio del proyecto. 5 millones de dólares. Y nos dice que a partir del sexto año recién voy a estar abonando lo que es el capital. Es decir, que tenemos 5 años de gracia, lo que significa que durante los primeros 5 años nosotros solamente vamos a estar pagando interés, no vamos a estar amortizando el capital. Entonces, lo que hago es calcular el interés del primer año. Me dice que el interés es del 10% anual. Lo que hice fue multiplicar el valor del préstamo por la tasa de interés que tengo acá, que es el 10% del préstamo. Interés 10%. Esto multipliqué por esa tasa de interés. Ahí sí ven ahí en la fórmula. Para el primer año, 10%. El interés se calcula sobre el capital. 10%, 10%, 10%. Hasta el quinto año. Sobre el capital, que es 5 millones. Luego me dice que a partir del sexto año voy a estar pagando lo que es el capital. Es decir, voy a ir amortizando el capital de los 5 millones. Es decir, que al sexto año voy a pagar el interés del 10%
sobre el capital y también voy a pagar 1.000.000 de guaraníes, perdón, 1.000.000 de dólares del capital original que había sacado como préstamo. Entonces, como ya en el sexto año pagué 1.000.000 de dólares del capital, para el séptimo año el capital ya es solamente 4 millones. Entonces el interés se calcula 10% sobre 4 millones. Vuelvo a abonar 1.000.000 del capital. Para el octavo año ya queda solamente 3 millones de capital. Sobre eso se calcula el interés. Abono otra vez el capital. Para el noveno año ya queda 2 millones nada más. Se calcula el 10% sobre el capital. Abono otra vez 1.000.000. En el décimo año pago ese 1.000.000. Calculo el interés del 10% sobre el 1.000.000 y pago 1.000.000. Para el año 11 yo ya no debo más nada. Y acá son los intereses de cada año. Los primeros 5 años se calcula sobre el capital, el sexto también sobre el capital que estoy abonando y así sucesivamente. ¿Se entendió acá lo que es el cálculo de interés sobre el capital y la amortización? Sí. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Estos intereses yo lo voy a trasladar acá en lo que es mi estado de resultados. Intereses de cada año. Lo que estoy haciendo es estirar de la planilla de préstamos. Interés del año 1, 2, 3, etcétera, hasta el año 10. Entonces, a la utilidad antes de intereses e impuestos, yo le resto los intereses y me queda la utilidad que se llama antes de impuestos. Esto menos esto me da esto. Utilidad antes de impuestos. Del año 1 hasta el año 15. Luego me dice que el impuesto a la renta, es decir, el impuesto a la renta empresarial es del 30% que tengo acá. Y lo que yo hago es, utilidad antes de impuestos multiplico por el 30%. 1.122.461 por 30% me sale 336.738 de impuesto a la renta que se debe pagar. Y así, por cada año que hay utilidad, yo voy calculando el impuesto a la renta 30% sobre este monto. Yo acá le formulé para que si es menor a cero, es decir, si es que hay pérdida, no calcule el impuesto a la renta. Porque el impuesto a la renta solamente se calcula si es que hay ganancias. En este caso, hay ganancias en cada año, entonces se calcula cada año el impuesto a la renta 30% sobre esto. Y luego hago la resta nuevamente, utilidad antes de impuesto, le resto lo que es impuesto a la renta. Y tengo la utilidad neta. Esta es la utilidad neta que le queda de ganancia a los inversionistas cada año. Repito otra vez, es este monto menos este monto cada año. Hasta acá tenemos lo que es, hasta acá se le llama cuadro de resultados. Acá me da todos los movimientos de ingresos, egresos, pago de intereses, cálculo de impuesto a la renta y tengo lo que es la utilidad neta. Luego, en base a lo que es este cuadro de resultados, lo que yo voy a hacer es hacer otro informe financiero que se llama flujo de caja del proyecto, que es esto, flujo de caja del proyecto. Y voy a partir de lo que es el estado de resultados. Por eso aparece acá abajo para hacer lo que es el flujo de fondos del proyecto. Hasta lo que es estado de resultados, ¿alguna preguntita, algo para poder continuar? No, profe, ninguna.
No, Muy profe, bien. ninguno. ¿No te querés cambiar como ser nuestro profesor en clase? Exactamente, eso mismo iba a preguntar. Legalmente me Yo te sacaste juro la... que hasta hace unas horas me sentía mega burra y ahora ya reentiendo, parece. Hasta ya puedo hacerme la contadora. Muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo. Bueno, continuamos entonces. Entonces lo que ahora vamos a hallar es el flujo de fondos del proyecto que se realiza en base a lo que es el estado de resultado. ¿Y cómo voy a hacer esto? Lo primero que voy a hacer, si ustedes se fijan acá tenemos cero. El año cero es el inicio del proyecto. El inicio del proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que traslado acá es, primeramente, el monto de la inversión fija. ¿Por qué lo traigo con número negativo? Porque es un egreso que yo estoy haciendo, que es la inversión total en activos fijos. Lo traje de acá. Luego también tengo lo que es el capital de trabajo, que lo traje también de acá. También el número negativo. Es lo que yo voy a desembolsar. Y luego tengo acá Profe, desembolso del préstamo. Sí, profe, ahí le agregas más el signo negativo, ¿verdad? yo le agrego nomás el signo negativo acá. Le hago menos. Y acá voy a marcar acá la fórmula. Te das cuenta que estoy trayendo de ahí. ¿Se ve? Estoy trayendo de acá. Súper, gracias, profe. La misma cosa también capital de trabajo. Traigo también de cuadro de inversión con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque es el desembolso que yo voy a estar haciendo. Luego tengo acá el préstamo. Yo voy a recibir dinero del banco. Entonces acá yo lo pongo con signo positivo porque estoy recibiendo dinero del banco. ¿Sí? Y luego acá tenemos lo que es este. Perdón, voy a echar un poquito de agua. Si me aguarda un segundito, por favor. Tranqui nomás, profe. Tranqui, profe, nosotros estamos todos acá, tranquilitos. Vuelvo enseguida, no se vayan. Se está grabando, ¿verdad? Sí, él está grabando. De lujo. Hola chicos, ¿cómo están todos? Bien, Mon, bien, bien. Todo bien, tanto tiempo. Que termine ¿Verdad? nomás ya. Este juego es así, tipo Via Crucis, hasta la última estación tenemos que llevar todos. Cuando hacemos el Literal, asado. Y yo ya creo que cuando este se entre por su cabeza le voy a tirar la profesora, después voy a comer asado frente a la facultad. Eh, Qué difícil está esto, che. Cuando no se entiende nada, digo, ¿verdad? No se hace entender. Hoy tuvo que dar más explicaciones que otra cosa la profe. sí, pero legalmente, qué diferente que es ya. Por lo visto, la profe no sabe, nomás lo va a enseñar porque ahora con él es mucho más claro, no sé por qué. y Y eso porque que te digo, habla nomás. para mí la otra explica muy rápido y no tiene paciencia para detenerse con los que no entienden. Y cuando te perdés en uno, ya te perdés en todo con la parte financiera es así.
Exactamente. Y este profe, por ejemplo, así hace luego una pausa, ¿se entendió? Parece luego que tranquilamente le puedes preguntar. Y ya le pregunté luego, ya me respondió al toque, lo amo. De hecho, justo me escuchó que Ah, es demasiado complicado, hermano. A mí, por ejemplo, de verdad, te digo que yo no le seguía a la profe ni una sola clase, y vamos cinco. Y de verdad, me pierdo porque no sé dónde ella está, no entiendo lo que ella dice y de verdad trato de hacer y no sale, no le entiendo. Aparte que esta es una parte que yo no tengo conocimiento, no entiendo. Buenas de vuelta. Te amamos, profe, toma nomás agua. Creo que me traigo un mosquito. Es posible. Pasa que, profe. Bueno, Profe, ok, explícanos vos un ratito algo. sí. ¿Por, por qué en la depreciación sumábamos otra vez en el flujo de caja? Vamos a llegar ahí. Ah, Sin problema, no te vayas a preocupar que vamos a aclarar. ok. Acá, primeramente, estamos en el año cero. Le había explicado la inversión fija, que es un egreso, pagamos eso, capital de trabajo también, pagamos eso, por eso está con signo negativo. Y acá nosotros recibimos préstamo del banco, por eso tiene signo positivo. Y en realidad lo que está desembolsando el inversor es 3.041.365 dólares. Eso es lo que está desembolsando el inversor. ¿Para qué nosotros queremos saber eso? Para después calcular otros índices financieros. Esto es lo que realmente está poniendo dinero el inversor, ¿sí? Muy bien, ya tenemos lo que es el flujo de fondos del año cero. Luego tenemos en mi flujo de fondos la amortización del préstamo, que es a partir del sexto año. Estoy abonando el capital, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000 hasta el 10.º año, que son salidas de dinero también. Porque acá lo que yo puse solamente son los intereses en el cuadro de resultados. Y acá estoy poniendo lo que efectivamente yo pagué del capital que obtuve a través de un préstamo del banco. Muy bien. Como este flujo de fondo es la salida de dinero, y la depreciación acá no representa una salida de dinero. Esto es una pérdida de valor de los activos. Es una pérdida de valor de los activos. Entonces, en el flujo de fondos yo vuelvo a sumar esta depreciación porque lo que yo quiero saber es la salida real de dinero. Acá yo estoy partiendo de lo que es la utilidad neta del proyecto en base al cuadro de resultados. Y en el cuadro de resultados lo que yo tengo en cuenta son los gastos tanto desembolsados como los gastos que se refieren a depreciación de los bienes del activo fijo, que son las inversiones que yo hice. Y acá lo que yo quiero saber es la salida real de dinero. Por esa razón, yo a esta utilidad neta le sumo otra vez lo que es la depreciación, porque la depreciación, les vuelvo a repetir, no representa salida de dinero, sino que es pérdida del valor de los activos que yo ya había comprado, aquí. ¿Se entiende o les compliqué más? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, tenemos el flujo del año cero, que fue esta salida de dinero, y luego tengo el flujo ya de dinero de cada año, que lo que yo tengo acá es la utilidad neta que traigo del estado de resultados y le sumo otra vez la depreciación y tengo lo que es la entrada neta de dinero de cada año, del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, etcétera, etcétera. A partir del año 6 disminuye mi entrada de dinero. ¿Por qué? Porque estoy pagando $1.000.000, que es de la amortización del capital del préstamo. Y así sucesivamente hasta el año 15.
Luego, en el último año, que es la fecha de finalización de la vida útil de mi proyecto, le tengo que sumar lo que es mi valor residual. Acuérdense que había dicho que había un valor residual de los activos fijos, que es $1.200.000. Y acá tenemos en esta línea que dice valor residual. Es decir, que yo supongo que al finalizar mi proyecto, yo puedo vender esos activos en $1.200.000. A eso se refiere el valor residual. Luego también en el último año yo tengo que recuperar mi capital de trabajo que había invertido acá. El capital de trabajo es lo que yo utilizo constantemente para mover cosas. Es el dinero que yo uso en mi día a día. Como mi proyecto ya llega al final, yo recupero ese capital de trabajo, que es $75.000. ¿Y qué es lo que hago? A esta utilidad, después de impuesto a la renta, le sumo el valor residual de los activos fijos, le sumo lo que es la recuperación de mi capital de trabajo, le sumo lo que es depreciación porque no representa salida de dinero, y al final del proyecto yo tengo un ingreso en el año 15 de $4.570.928. Acá yo tengo ya construido lo que es mi flujo de fondos del proyecto. El flujo de fondos es el dinero que me va a estar quedando cada año del proyecto que estoy realizando. Bueno, hasta aquí. Este es la parte medular, digamos, del ejercicio en sí. ¿Alguna preguntita de acá? Bueno, Ninguna, profe, vamos súper. perfecto. Acá ya hablamos lo que es el cuadro de préstamo. Ya les expliqué. El préstamo se obtiene en el año 0. A partir del año 1 yo voy abonando intereses, solamente los intereses, hasta el año 5. A partir del año 6 abono interés y la amortización del capital. Es la construcción del cuadro de préstamo. Luego tengo que hallar lo que es la relación beneficio-costo. Y acá hay algo un poquito complicadito. Hallar lo que es esta parte de relación beneficio-costo, lo que voy a hacer es tomar los ingresos de mi flujo de fondo que no me marcó bien. Los ingresos de mi flujo de fondo y lo tengo que actualizar a una tasa de descuento. Luego tengo que tomar también los egresos de mi flujo de fondo, actualizar los egresos de mi estado de resultados y actualizarlos a una tasa de descuento. Profe, ¿te podrías posicionar sobre la fórmula? Ahí, un Ahí. ratito voy a copiar porque eso todavía no hice. No se preocupe, si ustedes me dan un número, yo les paso este Excel. Ah, bueno, genial. Lo importante es que Pero, vayan siguiendo y vayan entendiendo, porque después sí, me supongo que ustedes van a estar defendiendo esto con su profe. sí. Sí, sí, profe, así es. A mi número nomás lo vamos a enviar todo junto. Vale, no hay problema. Bueno, les vuelvo a repetir, para la relación beneficio-costo lo que vamos a hacer es tomar los ingresos y tenemos que actualizarlo a una tasa de descuento. Vamos a tomar los egresos y vamos a tener que actualizarlo a una tasa de descuento. Ahora, tenemos los ingresos acá y tenemos los egresos acá. Ahora, lo difícil es hallar esta tasa de descuento, que es esta. ¿Y cómo hallamos esta tasa de descuento?
En su planillita ustedes tenían acá la tasa de cálculo del WACC, dice. Y para calcular el WACC, esto es el WACC significa el peso promedio ponderado del capital, son las siglas en inglés. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular eso? Acá la profe les hizo un pequeño cuadrito, pero a este cuadrito le falta acá una columna, le faltaría para que sea visualmente más entendible para ustedes. Pero igual se puede hacer. Para calcular el WACC lo que se toma es primeramente la inversión total, que es 8.041.365. Luego se toma lo que yo estoy invirtiendo con dinero ajeno, o sea, el financiamiento ajeno, en este caso 5 millones de dólares. Y luego se toma lo que es el financiamiento con capital propio, 3.041.365. Sabemos que la sumatoria de los dos me da este monto que es de la inversión total. Y lo primero que yo tengo que hacer para hallar el WACC es hallar el peso relativo del dinero ajeno sobre la inversión total. O sea que este 5 millones de dólares representa al 62,2% de la inversión total. Este 3.041.365 representa el 37,8% de la inversión total. ¿Sí? Entonces lo que yo hallo es el peso relativo de las fuentes de financiamiento de la inversión total. La sumatoria de estos dos me tiene que dar 100%. Luego me dice acá la columna de interés. Yo tengo que el dinero ajeno que yo estoy tomando, que es el préstamo, tiene un interés del 10% que tengo como dato. Y también tengo el interés que los dueños quieren percibir por su inversión, que habíamos visto que es el 15%, que también tenemos acá como dato. Tasa de los recursos propios y tasa de interés del préstamo. Eso es lo que yo estoy trayendo acá. 10%, 10%. Bueno, acá lo que faltaría para que sea visualmente más entendible es lo que se tiene que aplicar impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque yo, al recibir dinero de afuera, yo estoy restando el interés que estoy pagando, estoy restando a mis ganancias, es decir, que estoy pagando menos impuesto a la renta. Entonces hay una fórmula que yo le puse aquí. No sé si están viendo. Que es casi igual a esto. Esta columna es lo que le faltaría acá para que ustedes puedan hacer. Si ustedes se fijan acá, tenemos el dinero del banco, la tasa de interés de 10%, representa al 62,2%. El capital propio es 3.041.365 a una tasa de interés del 15%, representa el 38%, 37,8%. Y luego acá, en esta columnita, lo que se hace es 1 menos el porcentaje de interés, el porcentaje de impuesto a la renta. Y lo que se hace para hallar el promedio ponderado es multiplicar la tasa efectiva de cada una de las fuentes de financiamiento por la proporción y por lo que queda al restar impuesto a la renta. Y se tiene acá una ponderación de la tasa que se está utilizando acá en estas tres partes. La misma cosa se hace acá en lo que es el capital.
tiene la tasa de interés que quiere cobrar los dueños del capital, se multiplica por la proporción en que está dentro de la inversión, y como el capital que se aporta no paga ningún impuesto a la renta, entonces no aplica acá impuesto a la renta. Es decir, que a este capital que yo aporté no utilizo o no resto del impuesto a la renta. Acá a la tasa de interés yo sí utilizo para restar el impuesto a la renta, por eso acá hago que se tenga que restar el impuesto a la renta, que haya una proporción, y después se hace la suma de esta columna donde dice ponderado y tengo lo que es la tasa del costo promedio del capital, que es 10,3%. Acá me sale igual. Acá lo que yo hice, el ponderado, le puse acá 1 menos la tasa de impuesto a la renta en la fórmula, para que se pueda completar la columna que falta, que es esta. Y hice la prueba y me sale los dos el mismo monto, que es el costo promedio ponderado del capital. Un segundito, por favor. Bueno, de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Acá estamos, profe. Perfecto. Genial. Bueno, medio complicadito esta cuestión del WACC. Yo, por ejemplo, suelo utilizar este modelo para hallar lo que es el WACC, es decir, el costo promedio del capital. Y esta tasa es lo que se va a utilizar a los efectos de descontar los flujos futuros. ¿Se entendió o les embarré bastante? Medio complicado. Yo sé que es un poquito complicadito si no se está manejando constantemente esto. Medio que es complicado. Yo calculé de otra forma, pero me salió igual el resultado, así que Bueno, igual me sirve. enseñé después entonces. Genial, genial. Pero esta es la forma más sencilla acá. Acá tenemos ahora la tasa efectiva, la proporción, 1 menos impuesto a la renta, y tenemos acá lo que es el ponderado, me sale 10,03%, que es la tasa de descuento que yo voy a estar utilizando para primeramente hallar lo que es la relación beneficio-costo. Y esta tasa de descuento traje aquí, en el cuadrito que ustedes tienen. ¿Qué es la tasa de descuento? La tasa de descuento es el porcentaje que yo voy a estar utilizando para traer los ingresos futuros a hoy. Porque no es lo mismo 2.673.713 dólares dentro de 11 años de lo que es el valor a hoy. ¿Se entiende? Entonces lo que yo hago es mis ingresos futuros traigo a hoy, a esta tasa de descuento.
¿Qué es la tasa de descuento? Es actualizar los ingresos futuros, vuelvo a repetir, a hoy. Para realizar lo que es relación beneficio-costo, lo que estoy haciendo es los ingresos voy actualizando con esta tasa de descuento. Y acá hay una pequeña formulita. ¿Qué es? Los ingresos que tengo acá dividido 1 más, que es la tasa de descuento, a la potencia del primer año. Es decir, a la 1. Si ustedes se fijan acá, es la fórmula acá. Es mi ingreso dividido 1 más mi tasa de descuento a la potencia del periodo, en este caso año 1. Y me trae el nuevo monto de los ingresos ya actualizado. Si ustedes se fijan, el ingreso acá es 2.243.732. Pero si yo actualizo al 10%, me queda solamente 2.039.280. Y esa fórmula yo lo voy aplicando para cada año. Para el segundo año es el ingreso del segundo año dividido 1 más la tasa de descuento a la potencia 2 porque es el segundo año. Y me trae el ingreso actualizado de ese año. Y así sucesivamente. Tercer año, el ingreso del tercer año dividido 1 más la tasa de descuento a la potencia 3, que es el ingreso de ese año. Y así se va actualizando todos los ingresos de cada año por la tasa de descuento, que es el 10,03%. Todos los ingresos se actualizan al año 15, que es el año final de la vida útil del proyecto. Luego también actualizo los egresos de la misma forma. Los egresos el primer año, que es el monto que realmente desembolsa a los inversionistas, que es 3.041.365. Como es el año 0, se actualiza, pero es a la 0. Es el monto de egreso dividido la tasa de descuento más a la 0 potencia. Da el mismo monto. El dinero que vale hoy es el mismo monto. No se descuenta nada. Luego tenemos los egresos del año 1. Es el mismo tratamiento que hicimos para el ingreso. Es el egreso del año 1 dividido 1 más la tasa de descuento a la potencia del periodo, que es 1. Y así sucesivamente. Egreso del año 2 dividido 1 más la tasa de descuento a la potencia del periodo, que es 2. Y así también se actualizan los egresos. Entonces, lo que yo tengo acá en esta tabla de relación beneficio-costo son los ingresos, todos los ingresos actualizados, todos los egresos actualizados a la tasa de descuento del 10,03%. Y como yo hallo la relación beneficio-costo, acá les puse la fórmula. La relación beneficio-costo es igual al valor actual de los beneficios totales, es decir, a la suma de todos estos beneficios actualizados, dividido el valor actual
de los costos. Y eso es lo que hice acá en esta tablita. Relación beneficio-costo. Si ustedes se fijan, es la suma de todos los ingresos dividido la suma de todos los egresos actualizados. Y tengo lo que es la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo me sale 2,969. ¿Qué significa? Que por cada un guaraní de costo, yo estoy teniendo 1,969 de beneficio. Siempre en la relación beneficio-costo, si es mayor a 1, significa que mi proyecto mis ingresos son superiores a mis egresos. Si es menor a 1, significa que mis egresos son superiores que mis ingresos. Para tener una relación beneficio-costo que sea bueno, tiene que ser mayor a 1. Cuando es 1, significa que estoy empatando. Es decir, que mis ingresos actualizados son iguales a mis egresos actualizados. Cuando es mayor a 1, significa que mis ingresos actualizados son mayores que mis egresos actualizados. En este caso, como les dije, mi relación beneficio-costo es 2,969. Por cada un guaraní de costo, yo estoy teniendo 1,969 guaraníes más de ingreso. ¿Se entendió? Relación beneficio-costo. Sí, profe. Sí, profe. Parece que no. Bueno, no les veo mucha convicción en su sí, pero... Sí, profe, se entendió. Estamos, profe, asimilando todo nuevo, Sí, eso es, profe. porque mira que si dimos en clase, no nos acordamos ninguno. Así que casi estamos estudiando contigo de cero. Bueno. Ese egreso porque es positivo. El 3041. El primero, sí. Pero, de hecho que todos los egresos acá están como positivos. Sí. Pero son egresos a los efectos de que se pueda realizar bien nada más la suma. Entonces, Pero lo podés, que... No, yo te claro, porque recomiendo que lo... al hacer ingresos sobre egresos, si está negativo, te va a dar. Sí, te va Ya a dar entiendo. otra. Sí, Ya por entiendo. eso nada más. Ok. Porque es una división. Sí. Son actualizados. Acuérdense de que tienen que estar actualizados en base a la tasa de descuento. Y esta tasa de descuento está en base al costo promedio del capital o WACC que hallamos aquí. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos el payback. El payback es cuando yo recupero otra vez mi capital invertido. Es decir, cuando yo recupero mis 3.041.365. Entonces, para hallar el payback, ¿qué es lo que yo hago? Tomo primeramente los flujos del proyecto. Entonces, los flujos del proyecto tenemos acá. Acá tenemos los flujos del proyecto de cada año. Lo que yo hago es estirar estos flujos del proyecto. Primero, del año 0, negativo, y después los flujos del proyecto de cada año. Estiro, le vuelvo a repetir, de aquí. Flujo del proyecto. Muy bien. Luego, ¿qué tengo que hacer yo? Los flujos del proyecto tengo que actualizar. ¿Y con qué actualizo? Siempre con la tasa de descuento. Acuérdense, acá yo estaba actualizando los ingresos y estaba actualizando los egresos. Acá lo que yo voy a hacer es actualizar los flujos del proyecto. ¿Sí? Y voy a estar actualizando a esta tasa de descuento siempre. Como acá ya tengo yo el flujo del proyecto, lo que hago es aplicar la fórmula. Siempre es el flujo del proyecto dividido 1 más la tasa
a la potencia del periodo que estoy actualizando, en este caso 1. La misma cosa acá. Flujo del proyecto dividido 1 más la tasa de descuento a la potencia del periodo que estoy actualizando. Y así sucesivamente. Lo que hago acá es actualizar los flujos del proyecto. No confundan con la actualización que hicimos acá. Actualización de ingresos, actualización de egresos. Acá es actualización de los flujos del proyecto. Luego acá tenemos que dice flujo acumulado para hallar el payback. ¿Y qué es lo que yo hago acá? Tenemos el primer flujo acumulado que es del año 0, que es el dinero que yo invertí, o sea que los socios invirtieron para este proyecto. ¿Y qué es lo que hago? A este flujo acumulado del primer año le resto lo que es el flujo actualizado del año 1. Al flujo acumulado del año 0 le resto el flujo acumulado actualizado del año 1. Y tengo este monto. En el año 2 lo que hago es le resto al flujo acumulado del año 1, le resto el flujo actualizado del año 2. Para el año 3 lo que hago es le resto al flujo acumulado del año 2 el flujo actualizado del año 3. Y así voy haciendo el flujo acumulado. Profe, en realidad se suman, Sí, no se suman, restan. perdón. Sí, se suman. Se suman porque se están tomando los, ¿cómo es? Los valores absolutos, los valores con su signo. Sí, 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 los valores anteriores y versus el flujo del año siguiente. exactamente, así mismo. Sí, Sí. sí, tenés razón acá. Le estaba diciendo mal, perdón. Entonces, ahí tienen, nuevamente, el flujo del año 0 más el flujo del año 1 y así sucesivamente. El flujo del año 1 acumulado más el flujo actualizado del año 2. Y se va acumulando esto. Entonces acá lo que se tiene es el flujo actual acumulado a los efectos de que podamos hallar lo que es el payback. El payback, que es cuando yo, en qué año, en qué momento yo estoy recuperando mi inversión. Y para eso tenemos una fórmula también acá del payback. Yo le puse acá la fórmula. Para hallar el payback se hace la siguiente operación. Periodo del último flujo acumulado negativo. En este caso, el periodo con el último flujo acumulado negativo es 2. Más el valor absoluto del último flujo acumulado negativo, que es este, dividido el valor del flujo de caja actualizado del siguiente periodo, que es este. Es aplicar esta fórmula para hallar lo que es el payback que tenemos acá. A ver si. Ahí, ¿se dan cuenta? Se aplica acá. El periodo con el último flujo acumulado negativo, que es 2, más el valor absoluto del último flujo acumulado negativo, que es este, dividido el valor del flujo de caja del siguiente periodo, que es este. Y ahí me sale este resultado, 2,79. Es decir que yo estoy recuperando mi inversión a los 2 años, 779 meses. Y si yo me fijo acá, me doy cuenta
que en el año 3, acá más o menos yo estoy recuperando mi inversión, más o menos acá. Porque en el año 3 ya es positivo, en el año 2 es negativo, entonces casi al final del año 2 yo estoy recuperando este dinero. Es decir que aquí en este periodo es mi periodo del payback, es decir, de la recuperación de mi dinero. Esto 2 años, este 2 es año y este 7,79 para hacerlo en meses, lo que tienen que hacer es 0,779 por 12. Es decir, que a los 2 años, 9 meses yo estoy recuperando mi inversión de $3.041.365. ¿Se entendió el payback? Sí, profe. Sí. Genial. Muy bien. Punto de equilibrio. Para hallar el punto de equilibrio, primeramente tenemos que saber qué es lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando mis ingresos totales son iguales a mis egresos totales. El punto de equilibrio sucede cuando yo estoy empatando, es decir, no estoy perdiendo ni no estoy ganando. Por arriba de mi punto de equilibrio empiezo a ganar. Por abajo de mi punto de equilibrio yo empiezo a perder. Eso es lo que significa punto de equilibrio. Cuando yo empato, ni pierdo ni gano. Mis costos totales son iguales a mis ingresos totales. Eso es el punto de equilibrio. Entonces, acá lo que nos pide este proyecto es los puntos de equilibrio de cada año. Y acá, en esta planilla, luego ustedes tenían acá como ejemplo cómo se halla el punto de equilibrio. Y lo que se hace para hallar el punto de equilibrio son los ingresos, lo traigo de mi estado de resultados, que está acá, de cada año. Y lo que tengo que acá hacer es distinguir entre costos variables y costos fijos. Acá yo le puse como costos variables. Bueno, primeramente tenemos que saber qué son los costos variables y qué son los costos fijos. Y para eso vamos a mirar un poco acá nuestro estado de resultados. Nos dice que los sueldos y prestaciones es $125.000 al año. Es algo fijo que yo tengo que pagar. No importa si la usina produce más o produce menos. Yo siempre tengo que estar pagando esos sueldos. Es algo fijo que tengo que pagar todos los años, independientemente a la cantidad de kilovatios que yo esté produciendo. Luego también tengo los derechos de explotación, que sí o sí yo tengo que pagar cada año eso. No importa también si si produzco más energía o menos energía. Son derechos de explotación que tengo que pagar. Son pagos fijos que tengo que hacer. La depreciación también es un costo fijo porque se va depreciando cada año mi inversión fija. No importa también si estoy produciendo más o si estoy produciendo menos. Entonces, los costos fijos son, en este caso, los sueldos y las prestaciones, los pagos y derechos y las depreciaciones. Esto yo lo tengo acá como costo fijo. ¿Sí? La sumatoria de los tres. Si se fijan, es la sumatoria de sueldos, pago de derechos y depreciaciones. También, perdón, y acá tengo los intereses que tengo que estar pagando todos los años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy pagando sí o sí
tengo que pagar los intereses de los préstamos, o sea, del préstamo que yo obtuve. Al banco no le importa si yo produzco más energía o menos energía. Eso en cuanto a los costos fijos. ¿Y qué son los costos variables? Normalmente los costos variables están relacionados con la cantidad producida. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una industria, los costos variables son la utilización de materia prima, mano de obra directa, son lo que van variando de acuerdo a la cantidad que yo voy produciendo. Es decir, si yo produzco más, utilizo más materia prima y más mano de obra directa. Si yo produzco menos, utilizo menos materia prima y menos mano de obra directa. Entonces, como costo variable, yo le puse acá lo que es gastos operativos. ¿Por qué gastos operativos? Porque se refiere a la operación de la planta. Es decir, que este gasto debería subir y bajar de acuerdo a la operatividad de la planta. Por eso yo lo puse como gasto, como costo variable. ¿Se entendió esta parte para que puedan identificar ustedes lo que es costo y gasto fijo? Sí, Sí, profe. profe, Bueno, entendimos. Gracias en serio por la explicación porque eso no habíamos dado, así que ahora ya comprendemos bien los conceptos. muy bien. Entonces, una vez que tenemos definido lo que son los ingresos, definido lo que son los costos variables y los costos fijos, ya podemos hallar lo que es el punto de equilibrio. Como les dije, el punto de equilibrio es donde yo empato. Es decir, que mis costos totales son iguales a mis ingresos totales. ¿Sí? Entonces, aplicamos la fórmula que dice, para hallar el punto de equilibrio es costos fijos dividido 1 menos costos variables dividido ventas totales. Es una aplicación de fórmula que está acá. Los ingresos dividido 1 menos costos variables dividido ventas totales. Y tenemos acá que el punto de equilibrio del primer año es $1.103.391. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy teniendo ese ingreso de $1.103.391, estoy en equilibrio. Es decir, que estoy con mis ingresos, estoy cubriendo tanto mis costos fijos como mis costos variables. Ese es el punto de equilibrio. Y va variando cada año. Solamente acá es lo que varía. Va variando cada año en forma muy poco. Va variando. ¿Por qué va variando cada año? Porque va variando los ingresos. Por esa razón es lo que va variando cada año. Porque acá se mantienen los costos variables, se mantienen iguales y los costos fijos también se mantienen iguales. Tenemos cada año el punto de equilibrio, es decir, cuánto yo tendría que vender a los efectos de cubrir mis costos fijos y mis costos variables, es decir, mis costos totales. Eso es lo que es el punto de equilibrio. Luego, acá también les piden lo que es el margen de seguridad. ¿Y qué es el margen de seguridad? El margen de seguridad viene a ser el monto de mis ingresos menos el monto de mi punto de equilibrio. ¿Por qué se le llama margen de seguridad? Es decir, que a mí me queda este monto de dinero de mis ingresos, digamos como remanente. Es el margen que a mí me queda después de haber cubierto todos mis costos totales, tanto fijos como variables. Este es mi margen de seguridad.
ingresos menos el monto del punto de equilibrio es lo que tengo como margen de seguridad. Lo que me sobra de mis ingresos luego de haber cubierto todos mis costos totales. Ese es el margen de seguridad. Acá les puse una pequeña formulita, margen de seguridad en dólares, ventas actuales, que es este del año, menos ventas de equilibrio, que es este monto. Es una simple resta. Ahí tenemos lo que es el margen de seguridad. Para cada año también. Bueno. ¿Alguna cosita? Muy bien. Ya hemos visto todas las planillas que compartieron ahora. Para evaluar un proyecto lo que tenemos también que hallar es el BAM, la TIR, la relación beneficio-costo ya lo hallamos. Ya hallamos también lo que es el payback. Lo que nos falta hallar es el BAM, la TIR y el índice de rentabilidad. Bueno, en Excel es fácil de calcular lo que es el BAM. ¿Y qué es el BAM? Para hallar el BAM lo que nosotros utilizamos es el flujo del proyecto, es esta parte del proyecto. El BAM es la actualización de todos los flujos futuros del proyecto traído a la actualidad y se le resta lo que es la inversión inicial. Y tengo lo que realmente me sobra de dinero a valores actuales. Y esta es la fórmula en el Excel, porque acá le pide hacer nomás el BAM. Es valor actual neto desde se pone primeramente la tasa de descuento, que es 10,03% que tenemos acá, y se hace una sumatoria desde el año 1 hasta el año 15, hasta el final de la vida útil del proyecto. Y luego se le suma lo que es la inversión inicial. Si el BAM sale positivo, significa de que el proyecto es viable, es decir, que todos los ingresos futuros, restando incluso lo que es la inversión inicial, a mí me está dejando dinero a valor actual de este monto. Resumiendo, el BAM es la actualización de todos los flujos de ingresos futuros a hoy, restándole la inversión inicial. Si el BAM es positivo, significa que el proyecto me está devolviendo todo el dinero y me sobra otra vez dinero. Luego tenemos lo que es la TIR, que es la tasa interna de retorno. Si el BAM me sale positivo, en este caso me sale positivo, la TIR, que es la rentabilidad real del proyecto. Es decir, que este proyecto me está dando una rentabilidad real del 49,69%. Si el BAM sale positivo, siempre la TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento. Acuérdense de eso, que hay una relación entre el BAM y la TIR. Si el BAM es positivo, el proyecto me está produciendo ingresos, estoy recuperando. Por lo tanto, la TIR, que es la rentabilidad real del proyecto, me tiene que salir mayor a la tasa de descuento. Luego tengo lo que es el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad lo puse acá con una formulita, que es el BAM dividido
el valor absoluto de la inversión inicial, que es este, más 1. El índice de rentabilidad lo que a mí me indica es cuánto yo estoy recibiendo de retorno por cada $1 invertido. Por cada dólar invertido yo estoy recibiendo $4,06 de retorno. Esto también tiene relación con el BAM. Si el BAM es positivo, la TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento y mi índice de rentabilidad tiene que ser mayor a 1. Si mi BAM es negativo, la tasa interna de retorno tiene que ser menor a la tasa de descuento y mi índice de rentabilidad tiene que ser menor a 1. Se dan cuenta de que el BAM, la TIR y el índice de rentabilidad tienen relación entre sí. Acuérdense siempre, cuando ustedes hagan algún tipo de plan de negocio y están hallando BAM, TIR e índice de rentabilidad. Si BAM es positivo, TIR mayor a la tasa de descuento, índice de rentabilidad mayor a 1. Si BAM es negativo, tasa interna de retorno menor a tasa de descuento e índice de rentabilidad menor a 1. La TIR, les vuelvo a repetir, es la tasa real de, el índice real de rentabilidad del proyecto que yo estoy teniendo. Este proyecto, les vuelvo a repetir, me está redituando en el 43,69%. Por eso es que el índice de rentabilidad es 4,6. Les vuelvo a repetir, por cada guaraní invertido yo estoy recaudando $4,6. Y yo creo que ahí completamos todo lo que estaba en la planillita. Profe, si tuviésemos en cuenta la inflación, ¿en dónde entraría esa ecuación? La tasa de descuento, ¿no? No, si tenemos en cuenta la inflación, lo que va a hacer es aumentar acá tus gastos. Acá tus gastos. Ok. Normalmente la Porque, tasa de inflación, sí, te escucho. porque había una formulita también que al calcular el WAP, vos le incluías la inflación. Sí, también. Pero ya vamos a complicar de balde ya eso. Sí. Sí, porque tenés que actualizar ahí tu tasa otra vez, etcétera, etcétera. Ya vamos a Entiendo. complicar más ya ahí. Menos mal que no hay inflación acá. Ya va a ser un poquito más complicadito. Bueno, ¿alguna preguntita? Algo que, no sé, que quieran preguntar, no les quedó claro. Profe, está súper claro. Viste que tenemos que hacer nosotros un análisis también de los resultados. Nosotros Exacto. podemos basarnos en ese análisis directamente, justamente en que el VAN es positivo, del porcentaje de índice de rentabilidad que obtuvimos para decir que este proyecto es rentable, ¿verdad? Según los Exactamente. datos obtenidos. Podemos basarnos en ese análisis, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Así mismo. Es lo que ustedes Genial. tienen que hacer hablar todo esto, ¿verdad? Principalmente el BAM, así mismo como dijiste, pero siempre cuando hagan un análisis traten de darle más sustancia, explicar más. Hace A- falta hacer énfasis en todos los cuadros, profe, como ir diciendo, bueno, esto es lo que vimos en este cuadro uno, 2, 3 y vamos bajando. sí, es importante que ustedes, por ejemplo, expliquen, por ejemplo, qué es el valor residual de un proyecto. Acá, por ejemplo, te da el valor residual de 1.200.000 de tus activos fijos. ¿Qué es lo O que sea, que queda? podemos basarnos en esos cuadros diciendo, Sí, esto es lo que encontramos, tipo, estos son nuestros hallazgos, encontramos tal, tal, tal número, y después basarnos por los otros cuadros, como para que tenga un poco de sentido.
Claro, claro, claro. Ustedes hacen hablar primeramente lo que es, ¿verdad? El estado de resultados que va hasta acá. Luego hacen su flujo de fondos del proyecto, explican ahí, ¿verdad? Que en su flujo de fondos ustedes tuvieron que, o sea, basado en los datos, tienen una recuperación de sus activos fijos de 1.200.000 dólares, que es el valor residual. Acá también ustedes recuperan lo que es el capital de trabajo, es el dinero que se recupera al final del proyecto. Hemos recuperado en el último año 4.570.928 dólares. Teniendo todo eso en cuenta, realizamos lo que es la relación beneficio-costo, lo cual nos da que es 2,969, lo que significa que luego nos fuimos a lo que es el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio hallamos que con 1.103.391 dólares nosotros estamos cubriendo nuestros costos fijos y nuestros costos variables, es decir, cubrimos nuestros costos totales, lo que significa que no ganamos ni perdemos por arriba de eso, ganamos por debajo de eso, perdemos. En base a eso tenemos lo que es un margen de seguridad, y el margen de seguridad es tal cosa, tal cosa, tal cosa, y van explicando así. Y luego se van en la parte de acá, explican el BAM. El BAM significa todos los flujos futuros del proyecto actualizados a la tasa de descuento, restándole otra vez lo que es la inversión inicial. Me queda este monto, es positivo, por lo tanto significa que mi proyecto es rentable, muy rentable. Recuperé 3 veces lo que es mi inversión inicial, lo cual se refleja también en el TIR, en la TIR, perdón, que es del 43,69%, que es como 3-4 veces mayor que la tasa de descuento. Va en relación con el BAM, y van así explicando. Como les Este digo, cuadro es el último que tenemos que explicar, ¿verdad? Este cuadro del BAM con la TIR y el resto. exactamente, yo les recomiendo que sea lo último. Ujú. Vayan explicando lo que es el estado de resultados, el flujo de fondos, expliquen de dónde salió la inversión, de dónde sacaron los gastos, qué es el valor residual, la tasa de crecimiento, el horizonte del proyecto es 15 años, y van explicando así. Y todo eso. Y en conclusión, profe, ¿cómo nosotros cerramos esto diciéndole que es En, con- positivo? en Así tipo, ¿qué tipo de palabras se usa para este tipo de cosas? Porque es todo numérico, pero ¿cómo se hace para que sea, cómo le hacemos que esto se vea como si fuera el proyecto de inversiones positivo? O sea, Sí, en conclusión, en conclusión. este proyecto de inversión es viable para su ejecución teniendo en cuenta los siguientes indicadores financieros. Y empiezan hablando Ah, del banco, de la TIR, de la relación beneficio-costo, del índice de rentabilidad y del payback. ok, perfecto, profe. Entendidísimo. Entonces recomendamos que esto, en base a estos números, se pueda hacer. Ceteris paribus. Si todos los demás se mantienen constantes. En fin, Qué genial sos, profe. Sos muy genial. Lo gracias. tenés libre los lunes y martes. La verdad que estoy cargadísimo. O sea, a veces la vida ya no me da para Angana, profe. 27 horas tiene que tener el día a veces. Sí, Pero sí, sí. Te entendemos muchísimo. sí, me imagino que sí, ¿verdad? Todos estamos a las corridas siempre. Sí. Y bueno, profe, si con esto cerramos todo, nosotros creo que más que agradecidos contigo. Yo No hay después ningún... te hablo al privado también. Nosotros no entendíamos ni una letra de esto de verdad. No Sí, sé, sí. nosotros por lo menos, yo no sé si Roger y eso también ya estaban todos prendidísimos, pero nosotros había un grupito acá que no entendimos nada. Ya, ya, ya. Perfecto. Y me alegro muchísimo que les haya ayudado, por lo menos les haya dado, no sé, un 50% de claridad cómo hacer esto, ¿verdad? Yo Sí, sé que es profe, difícil.
Sí, vos me pasas todo el Excel, profe, para que yo pueda entender la... Sí, Yo te paso a tu número. el WhatsApp. Sí, Sí, profe. y podés compartir con los compañeros. Sí. Esto tiene fórmula. Acá no les mostré, yo le agregué acá una Pro- pestañita del WhatsApp. Profe, ¿cómo podríamos tener la grabación de tu clase también? Y yo les voy a bajar esto en, Hija, mi profe, esto es todo nuestra fórmula. Dios mío. en formato de YouTube y voy a pasarle Ah, también a... sí, es menos pesado y más, porque en Teams es más todo... rápido. sí, Tranquilamente puedes abrir tu canal de YouTube, profe, y enseñar en internet también. Nosotros te vamos a hacer publicidad, profe. dale, no hay problema. Acá tenemos también la forma de calcular el WACC. Esta es la forma sencilla que hicimos. Y después está acá la forma un poco más complicadita. ¿Se acuerdan que también en la parte del ejercicio había rendimiento, instrumento libre de riesgo, el rendimiento de mercado que había dicho el señor, también había hablado del riesgo país. Y para Eh, hacer esta formulita también había que ver lo que es, por ejemplo, utilizar el beta. Profe, eso en la vida real se utiliza más para inversiones extranjeras o también lo va a Exactamente, hacer. para inversiones extranjeras se utiliza mucho, mucho se Sí, utiliza. porque si eso es nacional, puedes tener en cuenta el rendimiento de mercado e inflación, ¿verdad? Exactamente, Eso es tu normalmente cálculo. se toma eso, el rendimiento de mercado. Normalmente se toma, no sé, a plazo fijo 5 años o no sé, acciones, ¿verdad? De empresas que son muy estables, etcétera, etcétera. Claro, Lo porque que básicamente la tasa de descuento lo que te dice es que si tu tasa de descuento es 10% y vos no vas a ganar por encima de eso, te conviene invertir más en un CDA que te va a pagar 10% y así no haces el mismo, esfuerzo, ¿no? si llevas a depositar al 10% y te dormís, ¿verdad? No tenés Sí, riesgo, no tenés nada, te despertás y cobras. En sí. cambio, esto, eh, tenés que trabajar, tenés que preocuparte, un dolor de cabeza, tenés empleado aquí y allá. Entonces, siempre tiene que ser mayor a tu tasa de descuento para que realmente vos te animes a invertir. Si no, no tiene sentido. Llevamos nomás plazo fijo o compramos títulos de deuda de los que cotizan en bolsa, ¿verdad? Sí, perfecto. Clarísimo. Genial. Un gusto, compañeros, y ojalá les vaya bien y presenten bien esto. Igualmente, Gracias, profe. profe. Muy Gracias, amable. profe. Gracias, profe. Gracias. Son Gracias, lo profe. más. Excelente Buenas Adiós. noches, didáctica. gracias. Un Buenas gusto, que la noches. pasen bien. Hasta Hasta luego. luego. Igualmente. Hasta Chao, chao. luego.